Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. www.intereconomiavalencia.com. Inscrita en el Registro de Prestadores de Comunicación Audiovisual de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mañana es tarde, en este programa de hoy, 13 de mayo. Pasan 10 minutos, casi 11, de las 12 de este día tan especial, en el que quiero empezar dándole un abrazo y un saludo muy grande a todos mis amigos granotas, porque el Levante ganó ayer al Celta de Vigo 2-3 y sale de la zona de descenso. Depende del mismo para permanecer un año más en Primera División. Así que orgullo granota, macho Levante, y enhorabuena a la afición levantinista. Programa de hoy, pues mira, vamos a hablar de motor, porque nos visita Nacho Santos. Hablaremos también con la autora Mónica Pérez Sobrino, que nos trae su nueva novela Juegos Infames. Y acabaremos hablando con Adri García, él es componente de Primital Brothers, que junto a Yana, el próximo día 15 y el próximo día 16, en La Rambleta, interpretan y ponen en escena la obra Madness. Bueno, pues con él hablaremos también al final del programa de hoy. Dicho esto, ya sabéis que nos podéis seguir a través del Facebook, a través de Instagram, tecleando Mañana es tarde, en el YouTube oficial de la emisora, Radio Intereconomía Valencia, pestañita en directo, en el canal 23 de la TDT, ojo, no de plataformas digitales, la TDT, canal 23, Intereconomía CV, nos podéis ver y escuchar, y por supuesto el vínculo directo con todos vosotros y vosotras a través del WhatsApp oficial de la emisora 690 19 95 65, 690 19 95 65. Como siempre, en la producción, control técnico y realización, mi querida Atenea Sastre, a la que paso a darle los buenos días. Buenas, Atenea, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, ¿tú qué harías con 1 millón de euros? Con uno. Con uno nada, la mitad se lo lleva Hacienda. Bueno, pues con la otra mitad. Habría que ver cuánta es la otra mitad, si realmente es la mitad o no. Ay, madre mía, no puedo con ella. Bueno, es que estamos en esas pues épocas. Ni uno ni dos. 21 millones de euros tendrán la culpa para participar hoy en el sorteo de la lotería. Y os lo tengo que decir, porque sí que es verdad que el Euromillón son 83 millones, pero Bonoloto 600.000, el Gordo 7,2, el Eurodreams 20.000 euros, la Lotería Nacional 300.000 euros. Escuchadme, no vamos a jugar por 21 millones de euros de bote. Lotería primitiva. Mañana no, el viernes a estas horas podemos estar de tiri, tiri, tiri. Bueno, pues ya sabéis la mecánica del juego. Mensaje al 690 19 95 65, vuestro número, lo dejamos apuntado y rápidamente conformamos la apuesta en cuanto tengamos los 6 primeros números. Así que vamos allá, Atenea. Buenos días, os desea Pedro Serna. Hola, Pedro. El 18. Muy bien. Hoy ganar, ganar y ganar. Amun Valencia Basket. Muy bien. Pues nada, esperemos que ganen. Esperemos. Quinto partido, ¿eh? Si ganan, van a la Final Four. La primera vez en la historia que Valencia Basket puede jugar una Final Four de Euroliga. Ahí lo dejo. Bueno, pues ya tenemos el 18. ¿Algún número? Bueno, hay que apuntar el 25 de Paco. Claro.
No hay nada más. Bueno, pues 21 millones de euros. 690 19 95 65. 690 19 95 65. Esperamos vuestros números para participar en el sorteo de Lotería Primitiva de mañana, día 14 de mayo. Puede ser un gran día, 21 millones de euros. Y mientras tanto, dejadme que os cuente algo que la actualidad viene morrocotudamente llena. Estamos indignados. Indignación. La indignación crece y no precisamente por casualidad. Mientras media España intenta llegar a fin de mes, soporta listas de espera, aulas saturadas y servicios públicos cada vez más debilitados, algunos parecen vivir en una realidad paralela donde todo vale y donde la responsabilidad institucional ha desaparecido por completo. La polémica vuelve a estallar tras la celebración del campeonato de Liga del Fútbol Club Barcelona, donde varios jugadores de la selección española aparecieron exhibiendo esteladas y símbolos separatistas en plena fiesta pública. No es un detalle menor, ¿eh? Cuando representas a todo un país, a toda una nación, millones de personas esperan al menos una mínima neutralidad institucional. No se trata de prohibir ideas políticas, sino de entender que vestir la camiseta de España exige respeto hacia quienes sienten esa bandera como propia. Y lo ocurrido ha sido percibido por muchos aficionados como una provocación innecesaria. Otra más en una larga cadena de gestos que buscan dividir en lugar de unir. Por ejemplo, Lamine Yamal ondeando la bandera de Palestina, que hasta su propio entrenador Hansi Flick le dijo: relájate un poquito, que aquí estamos celebrando un título y no estamos dando mítines políticos. Pero el deterioro y la indignación no acaba aquí. En Valencia, en la Comunitat Valenciana, la comunidad educativa vuelve a salir a las calles para defender la educación pública, mientras la administración continúa mirando hacia otro lado. Y el colmo del cinismo llega cuando una huelga de profesores termina convirtiéndose también en un acto de resistencia cultural y social. El viernes estaremos apoyando la manifestación por la educación pública de Valencia. Cantaremos 2 cancioncitas. Al final del recorrido, ven a sumarte y a hacer fuerza. Llenemos las calles de la capital del pueblo por el futuro de todos y todas. Avant, avant. Son conciertos. Yo una manifestación la entiendo, pero ya en plan concierto. El Diluvi, bueno, varios grupos. Que sean los propios docentes quienes tengan que movilizarse constantemente para exigir recursos dignos demuestran hasta qué punto se ha normalizado el abandono de lo esencial. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Y todo el mundo tiene derecho a protestar. Pero hijos míos, un concierto, toda la credibilidad que estáis ganando se os va a ir por ahí. A eso hay que añadirle esteladas, hay que añadirle País Valencià, hay que añadirle la lengua catalana. Claro, al final quedáis retratados y van a pagar todos las miserias de unos. ¿Alguien dudaba que la izquierda se iba a movilizar a un año de elecciones? Pues ala, ahí lo tenéis. Mientras tanto, la política nacional sigue hundiéndose en un lodazal cada vez más difícil de justificar. Hay una petición de dimisión de la ministra Pilar Alegría formulada por Jorge Azcón, que llega tras unas revelaciones explosivas de supuestos desplazamientos organizados por Transportes en plena pandemia para encuentros sexuales en un parador vinculados con José Luis Ábalos. En mitad de restricciones brutales para la ciudadanía, con familias sin poder despedirse de sus muertos, miles de autónomos arruinándose, miles de negocios cerrando,
Aparecen ahora informaciones que dibujan una élite política viviendo al margen de los sacrificios que exigía al resto del país. En Twitter, en X, Ábalos me bloqueó por decirle aprendiz de torrente y putero. A lo mejor el insulto está mal, pero es que se ha demostrado que es lo que es. Aprendiz de torrente, un listo, un sinvergüenza y un putero. Y ahí están los mensajes. La sensación que queda en la calle es devastadora. Símbolos utilizados como arma política, servicios públicos abandonados y dirigentes envueltos una y otra vez en escándalos obscenos. Y siempre es el mismo. España no necesita más propaganda ni más fanatismo partidista. España necesita responsabilidad, ejemplaridad y respeto por una ciudadanía agotada de ver cómo quienes deberían servir al país parecen más ocupados en servirse de él. Mañana es tarde. Así es lo que está ocurriendo en el día de hoy, en el día de ayer, por no hablar de la actualidad del antivirus, donde Mónica García dijo que no, luego ha sido que sí y que hay infectados. No va a llegar la sangre al río, estoy convencidísimo, por la cuenta que les trae. Esto no es el coronavirus. Pero, hijos míos, no vayáis de hemos hecho una gestión ejemplar cuando no ha sido ejemplar. Hay que hacer las cosas bien, que para eso se os paga, a vosotros, a los jueces, en definitiva, a toda esa clase, al funcionariado, que deben de velar por la seguridad de los españoles, y ya tenéis ahí a un ministro que el tema no es que se fuese de putillas, el tema es que les daban visados a las putillas desde los ministerios para que pudiesen circular. Y otros, ya tenía en casa ahí penando, salud mental, gente en los hospitales, gente que no se podía despedir de sus muertos. Venga, va. Poner a Ábalos en la Plaza de Toros, hombre. Ponerlo ahí, que yo voy a hablar con él. Dicho esto, vamos con los enanitos musiqueros. La gente como yo, que peina canas ya, bueno, no todos, pero algunos, que somos de una generación del 76, pues resulta que en clase, yo llegué a tener una clase con 43 personas y no pasaba nada, ¿eh? Y ahora exigen clases de 20, que es que el profesor se estresa. Pues yo no quiero ni pensar, don Joaquín, ¿cómo está? 43, ¿eh? 43 y mixto. Ñascla. 38, 36, 39. O sea, es que me acuerdo perfectamente. Yo nunca menos de 30 en clase. Pero aquí todo el mundo se queja de todo y que no corran mucho y que no sé qué y no les hagas repetir y ojo con tal. Y claro, los profesores dicen, bueno, vosotros queréis de todo, nosotros también. Queremos más dinero y menos alumnos. Bueno, pues los enanitos me han dicho, Juanfran, ¿tú de qué generación eres? Y digo, yo del 76. Se han puesto ahí manos a la máquina, se han puesto ahí a componer y dicen, te hemos hecho una canción para ti y toda la gente de tu generación. Digo, hombre, ya era hora un poco de autobombo y ponernos un poco en valor. Así que nos han dedicado una canción que se titula Hice la EGB, dedicada a todos aquellos y aquellas que pasaron por la educación general básica con aquellas notas de progresa adecuadamente o necesita mejorar, con sus máses, con sus menos. Bueno, qué divertido era aquello. El caso es que nos dedican la canción Hice la EGB a cargo de nuestros enanitos musiqueros. Hice la EGB en los 80, colega, y aquí seguimos vivos. Éramos 45 en la clase, 2 tizas gastadas y un mapa de Cáceres. El profe gritaba, ¡silencio al fondo! Y aprendías por la buena, o salías redondo. Un balón de goma, bocata de nocilla,
La regla en la mesa ponía disciplina. Nadie hablaba de trauma ni ansiedad y sobrevivimos sin coaching emocional. No había tablet ni psicólogos por turno, ni padres montando un juicio cada lunes. Si suspendías estudiabas más fuerte y no culpabas al sistema ni a la suerte. Hice la EGB en los 80, 45 fieras y ni una queja. Jamás nos sentimos abandonados y no salimos gilipollas. Bueno, salvo 4 contados. Hice la EGB en los 80, con pupitres rotos y ventana abierta. Ahora sí son 20, montan una huelga. Que de señoriten dicen que es receta. Ahora todo lleva protocolo y etiqueta. El niño no corre, no salta, no protesta. Hay reuniones para hablar del recreo y expertos explicando cómo atarse el dedo. La profe agotada, el aula en guerra, papeles infinitos, cero autoridad, más burocracia que matemáticas y menos respeto que en una discoteca. Nos criaron sin casco y sin algodones, con rodillas rotas y 1000 collejones. Aprendimos pronto cómo era la vida, currar, aguantar y tirar para arriba. Hice la EGB en los 80, sin wifi, sin filtro y sin tonterías modernas. Nos hicieron duros, directos y bejornos, aunque alguno acabó diciendo más bobadas que un loro suelto. Hice la EGB en los 80 y aquí seguimos dando guerra. Mientras algunos se indignan por toro, nosotros aprendimos a base de tiza y cuero. EGB Generation, última promoción hecha de hierro. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. En el Consorcio Valencia Interior, cada gesto cuenta. Si separas correctamente tus residuos, ayudas a cuidar el entorno, ahorrar recursos y construir un futuro más circular. En el Consorcio Valencia Interior, trabajamos cada día por una gestión responsable de los residuos, pero el cambio empieza en casa. Consorcio Valencia Interior, comprometidos con el medio ambiente y con nuestros municipios. Hay vinos que honran historias con cada sorbo. Así es Veterum, más que vino, legado, tradición y la fuerza de viñas viejas. Elaborado en Utiel Requena con las cepas de los primeros fundadores de Coviñas. Veterum rinde homenaje a quienes iniciaron ese camino. Veterum, lo que el viñedo viejo ofrece. Calidad, historia, alma. Veterum, vinos con raíces profundas. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
En la Edad Media, una orden fue traicionada, pero su legado nunca desapareció. Llega La venganza de los templarios de Begoña Valero, una apasionante novela histórica llena de misterio, conspiraciones y secretos ocultos. Herederos de los templarios buscan justicia en un mundo dominado por el poder y la traición. Descúbrela ya, La venganza de los templarios. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Cuando todo está en su sitio, se vive mejor. En Armatec creamos armarios empotrados que se adaptan a tu hogar y a tu vida. Diseño, orden y comodidad. Llámanos al 711-216-958. Armatec, armarios que encajan contigo. Venga, que llegamos tarde. Vale, ya. Sí, ya bajamos. ¿Quién es? El taxi. Si no te he oído llamar. Lo he pedido a través de la aplicación Pide Taxi. Funciona genial. Yo suelo llamar al 96 3 70 33 33, pero probaré Pide Taxi. Descárgatela ahora en el taxi y vamos, que al final llegamos tarde. Pide Taxi, con la garantía de Radio Taxi y Teletaxi. ¿Todavía no conoces las crías de Biopark? El pequeño rinoceronte, los elefantes, chimpancés o el raro cerdo hormiguero. Vive un momento excepcional para emocionarse con la naturaleza salvaje más tierna y amenazada. Para protegerla, esta primavera, Biopark. Este cap de setmana, bous en apunt. Dissabte, des de la plaça de les Ventes, el Cid, Manuel Dios le guarde i Álvaro Lorenzo. I diumenge, correguda amb Miguel Ángel Perera, Fernando Adrián i Paco Ureña. La Fira de Sant Isidre en directe a les 7 de la vesprada es veu en Apunt. En la actualidad, la televisión ya no se ve, se elige. Conéctate a Más Media Televisión porque dispone de más de 2.000 contenidos a la carta para verlos en todos tus dispositivos, cuando y donde tú quieras. Disfruta de la Liga Insight, contenidos de motor, el mejor cine, cine para adultos, música, caza, gastronomía y mucho más desde tan solo 3 euros al mes. Más Media Televisión. Infórmate en masmediatv.com y en el teléfono 91 914 89 81. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía, Gran Reserva, un recorrido acompañado de inolvidables canciones, voces famosas y grandes temas instrumentales. Gran Reserva, un programa que recoge 30 años del pop español, con Julio Madrigal Gramaje. La diferencia entre construir y construir con criterio. En Envolventes MIC diseñamos y ejecutamos soluciones globales, cubiertas, fachadas, impermeabilización, accesibilidad y mantenimiento, tecnología, precisión y sostenibilidad para cada proyecto, porque cada metro cuenta y cada detalle define. Somos el aliado de los profesionales que construyen el futuro. Envolventes MIC, solidez, innovación, resultado. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Pues ya estamos aquí, comenzamos la sección de motor, como todos los miércoles, con Nacho Santos. Muy buenas. Buenos días, ¿cómo estáis? El gran speaker Nacho Santos. Bueno, no sé, uno hace lo que puede. Buah, tío, lo hace súper bien. Oye, antes de empezar, ¿te puedo contar una noticia así que me he quedado flipado? Cuenta. ¿Sabes quién es Omar Montes? Omar Montes, sí, el cantante. ¿Saber de quién saque? Sí, ese. ¿Cómo se llama? De Pan Bendito, el barrio de Pan Bendito. Ese. ¿Saber de quién se ha quedado embarazada su madre? Espera que aterrice un poco. No pues vas a flipar. Del padre de Lamine Yamal. Omar Montes y Lamine Yamal van a ser hermanastros.
¿Esto tiene algo que ver con los coches? No sé. Sí, bueno, Omar llevaba un Ferrari y esas Yo cosas. no te llevaría tan bueno. No, tiene, no, sí, ya tiene carnet que tiene Es que lo 18 acabo de ver, años, Nacho, y digo, lo tengo que comentar con Nacho Santos porque esto es brutal. Bueno. Es tremendamente divertido porque el padre de Lamin Yamal es de origen marroquí. Y el otro día estaba con una bandera de Palestina. Y Marruecos es de los pocos países árabes que tienen relaciones diplomáticas con Israel. No sé cómo lo van a entender allí el tema. ¿Sabes? Es un verso libre. Sí, en efecto, es un verso libre. Con 18 años yo también hacía cosas libres también. Sí, ibas en moto, he visto fotos por ahí con ¿Dónde? unas motitos en tu estado. Sí, bueno, pero eso era cuando éramos jóvenes y alocados. Corríamos en moto y demás. Y bueno, delante mío está un amigo que falleció el año pasado, casualmente, de mi edad más o menos. Sí, corríamos en moto, éramos jóvenes y alocados. Alguna torta me llevé arregladita. Ese casco todavía lo tengo, mira. No me digas. Sí, cosas que pasan en la vida, que a veces tengo una colección de cascos casi tan grande como de gorras. Te sorprendería, la verdad, y de vez en cuando me pongo alguno, pero están deteriorados. Bueno. Curiosidades. No hay que guardar los cascos para ponérselos, como máximo hay que tenerlos sobre 5 años. Y la normativa esta que comentamos de los cascos de moto integrales para ir en carretera abierta, que la está aplicando ya la Guardia Civil. O sea que si uno vive en la Cañada y se viene con un casco que no es integral, que sepa que le pueden sancionar. Es decir, la norma nueva que hay en España y la de ponerse guantes homologados para poder llevar motos. Esto es algo que la gente no tiene muy en cuenta. Oye, tenemos una noticia curiosa, importante para la Comunidad Valenciana. Vamos allá. Este fin de semana se disputa el Rally de Utiel y es pre-revisión, le llaman, para que el año que viene sea Campeonato de Europa. O sea, va a ser una cosa espectacular. Vamos a tener ahí este fin de semana. Si ven un montón de coches que van por el viaducto de Buñol, que no se extrañe, porque es que aunque la competición se realiza en Utiel, es un rally de tierra, los coches hacen el parque de trabajo en el circuito. Hay unos 32 kilómetros, que no se crean. Hay veces en el Mundial que hacen más de 80 entre tramo y tramo y tienen que respetar las medidas de seguridad. Estos coches que aproximadamente consumen unos 25 litros a los 100 en competición, le dan a un botoncito, se pone en sistema ruta y entonces pues ya solo consumen unos 10. Pero vamos, tampoco pasan de 110. De hecho, estuvimos viendo algunas cosas curiosas y vimos la presentación de uno de los equipos participantes, del equipo Lancia, porque hablaremos de Lancia en unos instantes. Ellos están terceros en el Campeonato de España, es la segunda prueba del Campeonato de España y aunque el equipo es de origen asturiano, yo creo que va a ser uno de los candidatos realmente a la victoria, ¿no? Son Ruilova y Vela, que copiloto y piloto. Y es curioso, el Campeonato de España Rally se disputa en tramos de tierra, como es este, y tramos de asfalto. O sea, hay rallies que son solo de asfalto y rallies que son solo de tierra. Entonces, pues ellos van a estar allí tirando qué guay. del Lancia, porque Lancia, ahora hablaremos hoy así es posible hablar con el gerente de la concesión Stellantis, porque Lancia vuelve a España y vuelve a Valencia, una marca que había desaparecido de España, que ha vuelto y que estuvo en un tris de desaparecer totalmente del plano de Stellantis. Bueno, así lo que hemos dicho, que si ven ustedes un montón de coches de colores, de carreras, por la ruta, que no se espanten, que hay más de 40 corriendo, o sea que no es el enlace que hacen desde Utiel hasta el circuito para hacer el parque de trabajo y luego allí duermen los coches y vuelven al día siguiente a Utiel para la última carrera, aunque las salidas de los tramos, la salida oficial y la entrega de premios serán en Utiel. Yo creo que es importantísimo pensar que vamos a tener una prueba del europeo. Tener un mundial es imposible en Comunidad Valenciana porque tenemos el Cataluña, que es el que tradicionalmente es el mundial, pero habría 2 pruebas del europeo en España, una que se hace en Granada y la otra que se hará en Utiel si toda la revisión sale bien, que es lo verdaderamente importante, pero bueno. Así que, oye, ¿y estos dos habrán hecho el amor en un 5000 o algo así? Yo qué sé. Este tema. Yo qué sé. Te ¿no? ha dejado ahí. Me he quedado completamente fuera de juego. Yo también, yo no lo sabía. Yo sabía que. Bueno, es que esto es para los viernes, pero bueno. Yo sabía, Nacho, que Omar Montes, su pareja, se ha ido de su casa porque él va a tener otro hijo con otra.
Pero claro, ya digo, no sé, bueno, el mundo está loco y bueno, ya en está, fin. ¿no? Y en España más. Yo de lo que hablo son de coches, motos y de movilidad, pero bueno, oye, ya están puestas las señales para la CBA, pero están tapadas, o sea que si veis señales tapadas es que ya está, porque las cámaras, esas cámaras azules que vemos, estoy empezando a preocuparme porque el rumor que corre es que muchas de esas cámaras no van a ser para controlar la zona de bajas emisiones tan solo, va a ser para controlar que no te metas por el carril bus. Y en Valencia está tan mal hecho el carril bus que es muy difícil no meterte allí dentro. Es algo que la gente tendría que empezar a Oye, otra cosa, Nacho. El otro día leímos la noticia de los radares, estos multas, que son itinerantes, que no avisan dónde están. Escúchame. Bueno, la presión sobre el automovilista, la presión fiscal sobre los españoles naturalmente es demasiado alta. Y esto va a acabar reventando. En Italia hace muchos años se instalaron muchos radares en las autopistas. ¿Sabes lo que hicieron? Llegaron los cazadores y con sus armas de caza mayor empezaron a destrozarlos. O sea, y esto, claro. Que se están pasando, igual que también leí declaraciones del director de la DGT, que la baliza había venido para quedarse. Bueno, esto lo y luego leí ahora. que el constructor de la baliza, uno de los constructores, que se estaba quejando porque no se venden. Digo, joder, macho, no acertáis ni una, entre unos y otros. Cuando una norma no es correcta, pues al final llega un momento en que la gente se la salta. Pero eso es una norma de todas las leyes del mundo. Y en automovilismo hay muchas, o sea, en el mercado del coche hay muchas normas que uno no puede aplicarla. En Francia, por ejemplo, cuando tú vas a pasar la ITV, dejabas el vehículo allí y se encargan ellos. Tú no tienes que hacer nada. Fíjate. O sea, yo acabo de pasar nuevamente por la ITV. Hay una cola enorme aquí que es indecente. Sí. ¿Qué vamos a esperar? ¿A que ocurra un accidente? La salida de la gasolinera, los talleres de los taxis, un polígono industrial. Estamos esperando que haya un accidente para que entonces clamen. Ya lo hemos dicho tantas veces. Oye, hemos hablado de Lancia, ¿te acuerdas que hemos comentado Lancia? Pues Lancia vuelve y tenemos protagonista. Tenemos a Kevin Maimi, que es el director de la Lancia concesión. Beta. Hostia, ¿Tú te acuerdas del Beta? Me acuerdo por las cartas. ¿No te acuerdas de las cartas de los coches de carreras con esos colores Martini de toda la vida, con Sandro Murari ganaron el Mundial? Bueno, el Lancia está ligado al mundo de la competición, pero además es un coche dentro del grupo Stellantis, un coche premium. Quien nos lo va a explicar es Kevin Maimi, que es el gerente, el director de la concesión de Stellantis aquí en Valencia. Kevin, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy interesados por lo que nos contasteis ayer de Lancia, las cosas como sean. El Y sigue siendo precioso, o sea, cada generación nueva del Y es muy bonito, pero este último Y y más el HF... Este ha sido un salto bastante fuerte. Bueno, primero que todo, acabo de volver de una semana y medio en Sudáfrica, donde hablé en inglés durante 2 semanas. Espero que mi español no se me haya ido. Bueno, pero tú eres de origen francés, ¿no? Creo. Sí. Entonces, normalmente debería poder expresarme correctamente. Bueno, ¿cómo encaja Lancia dentro del grupo Stellantis? ¿Cómo diferenciamos, cómo le decís a un comprador que un Lancia Y es diferente a un 208 de Peugeot o a un coche de Fiat o a un coche de Opel? ¿Qué le ofrece Lancia al comprador? Bueno, básicamente Lancia, aparte de ofrecer algo, tiene un histórico, tiene más de 60 años de historia, tiene un toque, una elegancia italiana que realmente es muy peculiar, que cada cliente podría encontrar en cualquier modelo que se haya lanzado con esta marca desde el inicio, ¿vale? Se comercializó en España de los años 60 hasta el año 2017, ¿vale? Y 8 años después ha vuelto a España con una nueva gama, con un nuevo enfoque, pero con el mismo ADN, ¿vale? Cuando digo mismo ADN, es esta elegancia italiana, con detalles muy específicos italianos que podemos encontrar también en Fiat, que podemos encontrar en Alfa Romeo, hasta en Maserati y en Ferrari. Este toque italiano que siempre toca a la gente, porque es muy específico. Sí, que es un coche elegante.
Sí, exactamente. Es un coche es que elegante. podemos decir elegante. Y ahí toda la estrategia, hablando con el director de marketing y con la marca, está puesta en este enfoque que hemos visto ayer del rally. O sea, es un coche que aparte de ser elegante, te va a entregar un tipo de deportividad muy particular, una pasión. Han podido ver con los pilotos ayer que es una marca que va a dar una mezcla perfecta entre la elegancia y la deportividad. La verdad que es cierto, Kevin, ¿no? Estamos un poco cansados de que el mercado ofrezca coches aburridos, por decirlo así, ¿no? Perdona que sea tan atrevido, pero es que... No, es un poco así, es que básicamente hay que diferenciarse. Y la diferencia, porque no es un coche barato, hay que decirlo, es dar deportividad, experiencia de conducción italiana, experiencia con los materiales, ahí con la doble soldadura, triple soldadura que tenemos en los coches premium. Y eso hace parte, se diferencia de las dos otras marcas premium que tenemos en el grupo Stellantis, que son Alfa Romeo y DS, ¿vale? Entonces cada marca tiene un enfoque, tiene un cliente específico que buscamos, que no vamos a revelar porque el cliente lo tiene que sentir él. O sea no podemos definir, tenemos que ver un poco qué cliente va a llegar. Perdona que te corte, pero para explicárselo a mi compañero, el DS, la DS, la diosa, era el tiburón. ¿Te acuerdas del tiburón? Sí. Pues cogió era el DS en Francia y es el tiburón. Tenemos el Y que ya está accesible, pero este 2026 va a venir algún modelo más de Lancia. Así es, habrán sorpresas desde final de año. Bueno, como sabéis, todo el tema de producción siempre dependemos de muchas cosas coyuntural, económicas y mundiales. Entonces no podemos adelantar porque podría ocurrir un montón de cosas, pero sí, llega un modelo antes de final de año que seguramente saldrá pronto oficialmente, pero con una mucho más grande, mucho más espacioso y con un nivel aún más alto de lo que han visto con el Y. Bueno, va a ser el Gamma, porque lleva las nomenclaturas de las letras griegas, así que no va a ser gran secreto eso. ¿Cómo encaja? ¿Cómo encaja el Lancia, el Y tiene motor de explosión y motores híbridos también está teniendo, pero además motores híbridos muy potentes, muy deportivos? Así es. O sea, tenemos el famoso gasolina ahí que tenemos ahí, híbrido, el gasolina normal y el motor eléctrico ahí de 280 caballos. Que 280 caballos. Hemos visto que cada vez más los clientes están eligiendo entre gasolina y eléctrico. Entonces, el eléctrico está empujando, ahora hay cada vez más autonomía. Y la red también española se está desarrollando bastante y esperamos que se simplifique un poco para poder cargar todos estos coches, pero está empujando y tiene un muy buen futuro. Es lo que hemos visto últimamente en las ventas de nuestros vehículos eléctricos en nuestras marcas. Bueno, pues esa es la realidad, que ya se puede ver el Y en la concesión de Stellantis, aunque oficialmente todavía no lo habéis lanzado, ¿no? Por decirlo así. Va a ser en breve, me imagino. Está todo preparado, podrán los clientes tomar pedidos en las semanas que vienen. Yo creo que a partir del principio de junio sin problema, en 2 semanas. ¿Vale? Y en Tres Cruces 52, en la Avenida del Automóvil, en la concesión donde hay Fiat, Opel, Lancia, Alfa Romeo y Jeep, al final de la calle. Cualquiera es bueno, te lo puedo asegurar. Aunque yo me quedaría el Alfa Romeo, el C4S, ¿no? Creo que es el deportivo ese tan chulo. ¿Vas a ir a ver el rally el fin de semana a Utiel o qué? Sí, voy a intentar de ir el sábado. El sábado. Sería genial un poco de soportar a estos pilotos que ya han tenido una buena performance en la primera carrera de Alicante, en el puesto 3. En la Nucía quedaron terceros, sí. Sí. Y la idea es que los apoyemos y que terminen primero.
Ruilova y Vela son los dos, el piloto y copiloto del Lancia Y, que estará en este campeonato de España. Ya hemos hablado con Kevin Maimí, que es el director y gerente de la concesión Stellantis en Valencia. Muchas gracias, Kevin, y bueno, iremos viendo la evolución del Y y esperaremos con los brazos abiertos la llegada del Gamma. Ya, muchas gracias, merci. A tu taler. Buen día a todos. Chao. Muchas gracias, Chao. Kevin Maimí. Se nota que es francés, habla con su porter. Con sí, con sa. Bueno, pero bueno, la verdad que ha Qué encajado guay. muy bien. Estuvo trabajando en Marruecos, o sea, en las concesiones del grupo, y se vino para aquí. Bueno, pues aprovechamos. Cuando decís Marruecos me viene lo de Morocco por los videojuegos, porque el equipo de fútbol Morroco. Pero Morroco. Es Luego hay una cosa que se llama el morrococo, que es como una especie de ajo arriero. Pero con, ¿sí, no? Sí, el morrococo. Aquí hay varios restaurantes. Es una curiosidad marroquíes. Curiosidad. Pues enseguida te hablo pues de la curiosidad. ¿Qué tendrán que ver las motos con el café? Espresso macchiato. No, por eso sería con un coche. Las Pero motos con hay el café. una modelo de motos que se llama Café Racers, que además este fin de semana va a estar muy curioso porque se van a poder ver varias en casi todas las provincias españolas, todas juntitas. Pero había un modelo de motos que se llamaba Café Racer. Ahora en unos minutos te lo voy a- Café Café Olé era el de Top Secret. Top Secret, oh por Dios, en efecto. Qué gamberro eres. Bueno, además tiene mucho que ver con la música, lo de las Café Racers. Ahora te lo contaré. Qué bien. Este fin de semana tenemos dos competiciones más importantes y una reunión muy curiosa. Es la Gentleman's Parade, donde estarán las motos, las Café Racer, donde se reúnen muchos... un colectivo importante donde se disfrazan como fueran señores, son las motos de los señores, porque lo que se hace es ese colectivo a nivel mundial recauda dinero para la investigación del cáncer de próstata, de que tanto nos afecta a los hombres. Y como vamos sentados encima de las motos, pues hombre, dicen que no tiene nada que ver, pero oye, allí si tocas mucho todo eso se desgasta, ¿no? Eso será importante que lo veamos. Pero aparte de esa reunión de la Gentleman's Parade, que es en Castellón, en Valencia, en Alicante, y si no recuerdo mal, en Rocafort también hay una, donde se juntan, los ves vestidos con chalecos, camisas a cuadros, no sé, más o menos como voy hoy, ¿me entiendes? Con barbitas y cascos abiertos y motos gordas, y algunos van con una americana y mucho tuit británico, ¿no? Es la reunión esa. Pero este fin de semana tenemos dos pruebas importantes, además del Rally Dutiel. Tenemos la Mir Racing Cup en el circuito de Aspar, donde es una carrera de promoción con muchas categorías, que el otro día presentó Jorge todos sus proyectos deportivos que le están saliendo muy bien, y el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, donde, recordemos, no va a estar Marc Márquez. ¿Qué hablamos aquí a principio de año? ¿Que recuerdas que hablamos de Marc? Que todo el mundo estaba... Que si se caía iba a tener otra vez y que no sabía si iba a volver, que estaba ahí entre Pinto y Valdemoro. Pues no va a venir a correr a Montmeló. O sea que... es lo que hay después del éxito de Francia para los españoles, porque ganó Jorge Martín y está segundo en el campeonato a un punto de Bezzecchi. Aquí al final todo se centra en el amigo Marc Márquez. Su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, se fue al suelo también. Ducati sacó un 0-0-0 porque también se cayó en la otra en la sprint. ¿Y qué ocurre? Que como hay menos de 11 días entre los dos grandes premios, Le Mans y el Gran Premio de Cataluña, no están obligados a poner un reserva. Pero, ¿qué ocurre? Que el Gran Premio de Italia en Mugello, que se disputa el 31 de mayo, si ahí no está recuperado, tienen que poner un sustituto los jefes de Ducati. O sea que vamos a estar pendientes. Se opera de dos cosas. Una es el hombro para fijar, ¿me entiendes? Y otra el pie, que fue por la caída que sufrió. Intentó seguir al piloto de delante y bueno, se fue al suelo, y la verdad que es muy bueno, pero es muy frágil. O sea, está ahora mismo, y todo el paddock... ¿Y eso por qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Es algo es mental? No, yo creo que... ¿O es que está jorobado de verdad? Está fastidiado y no han podido trabajar en invierno todo lo que tenían que trabajar. Pero yo recuerdo, por ejemplo, vuelan ahora mismo. Fue al Escribillé, fue al Escribillé que gana el Mundial, y al año siguiente se caía en todas las carreras.
Alex Cribillé llevaba muchos años teniendo muchísima presión y de hecho donde se retiró no oficialmente fue aquí en Cheste, fue la última carrera que intentó correr, pero es que se lo encontraron en el suelo desmayado y no era la primera vez que había tenido eso. Fíjate. Era un tipo muy reservado, muy introvertido. Ahora Cribillé, tú hablas con él, hablas de caballos, porque tiene mucha afición a los caballos, y el hombre está tremendamente abierto a hablar contigo. Pero entonces era muy introvertido y se lo tragaba y reventó. O sea, estalló. Y eso pasa con varios pilotos. El otro día que se presentó la cátedra de Motorsport en el circuito, está al frente, lo que hay es un grupo de psicólogos de la Universidad Internacional de Valencia, donde ellos van a trabajar mucho ese aspecto para que ellos rindan al máximo y luego pues sepan tener una válvula de escape, porque la presión que tienen es máxima. O sea, además sorprende mucho el momento donde ellos tienen más tensiones cuando se meten en el coche. Cuando están en parrilla con el semáforo en rojo, están completamente relajados, ya están en carrera, ya saben que es una rutina lo que van a hacer. Ya, ahora hay que hacerlo, claro, pero para ellos es como un carpintero que te haga un armario, que lo hace con los ojos cerrados, muy rápido, eso sí, pero esa presión que ellos tienen, pues a veces les puede. Fue tremendamente curiosa la presentación de esta cátedra. Yo creo que un día los tenemos que traer y hablar con ellos, porque, pues sí, porque te sorprende el trabajo que pueden y que quieren hacer. Así que este fin de semana tenemos Rally d'Utiel, Gran Premio de Cataluña en el circuito de Montmeló, está ahí al lado de Granollers, y si queremos carreritas tenemos las, aquí para verlas en directo, las de la Mir Racing en el circuito de Aspar. Y bueno, si tenemos el espíritu tweet de los Gentleman Parade, pues podemos ir a cualquiera de las 4 que os he podido localizar. Muy bien, jolín, estás a tope hoy, estás on fire. Claro, no pude venir la semana pasada. Bueno, pues tenías curro. Bueno, oye, las cosas como son. Vamos a hacer. Aquí lo primero es lo primero. Es lo que hay. Bueno, tú, musiquita. Te debo un chuletón. ¿Sí? ¿Por qué? Hombre, ya te lo dije. Tú me llevas a verte trabajar y yo te invito a un chuletón. No te preocupes, esto cualquier día de estos. A un concierto sí que podías llevarme, ¿ves? Eso estaría curioso. Vale. Probamos la emoción y tal. Vale, aprobado. Cuando quieras. Y el chuletón. Oye, las Café Racer. Bueno, ¿sabes lo que son las Café Racer? No. ¿Cafeteras corredoras? Bueno, básicamente lo que eran las motos inglesas de las Triumph, las Norton, las BSA de los años 56 después de la Segunda Guerra Mundial. Los jóvenes ingleses pues iban con sus motos haciendo el macarrá por ahí arriba y abajo y metiendo ruido. Claro, a las policías les empezaba a perseguir porque metían mucho ruido, mucha bulla, que diría un tío de Cádiz. Pero no, entonces ¿qué hicieron? Ir al extrarradio. Y ahí descubrieron que había bares, que eran cafés de carretera. Entonces hay dos cosas que hacían, pues se iban desde un bar a otro echando carreras, y que ellos se preparaban las motos, las Norton, sobre todo las Norton, aunque bueno, hubo variantes, ¿no? Las Norton y las Triumph eran las más rápidas, decían. Incluso aparecía alguna Vincent de antes de la Segunda Guerra Mundial, que eran tremendamente rápidas, eran motos de antes de la Segunda Guerra Mundial que cogían 210 por hora, ¿eh? Eran inguiables, te lo puedo asegurar, aquello era como ir como un camello a toda velocidad. Entonces les llamaron las Café Races, de tonto el último, de aquí a Picassent, a ver quién llega el primero, pero luego empezaron a echar contrarrelojes. ¿Y cómo medían el contrarreloj? Pues ahí es donde entra el tema de la música. Metían un chelín en una jukebox, en una máquina de discos, para los que no estén al día, que solo oigan la música por Spotify, pues una máquina de discos era que tú metías un duro, ¿te acuerdas? Vaya. Y entonces seleccionabas una canción y el disco de vinilo se movía, se ponía en el tocadiscos y sonaba. Pero claro, Atenea, ahí no estaba la lista de los 40 principales, había lo que había. Lo que había, te podías encontrar a Rumba 3, por tal ejemplo, cual, o a Camarón, Ríos, o Mike Rivers. Y entonces lo que hacían era que salían, iban hasta un sitio en concreto y tenían que volver al bar antes de que acabara la música.
te puedes imaginar la de tortas que se daban, o sea, bastante espectacular. La idea, la vestimenta eran botas altas, calcetines por fuera, vaqueros y chupa de cuero. Eran los típicos rockers que luego tuvieron unas palabritas con unos mods que iban con unas vespas y lambretas por ahí en esto. Bueno, para los más cultos, Cuadrofenia, ¿no? Era la gran película. Muy pues bien. ya sabes, a esas motos deportivas que eran de calle, matriculadas y con faro, se les llamó Café Racers. Muy bien, pues Este ahí fin de lo semana en la dejamos. Gentleman Paradise, pues alguna que otra veremos. Pues nada, que lo disfrute, señor. Sí. ¿Te ha gustado el día? Me ha gustado mucho. A ver si traemos un lance y lo pruebas. Vale. Al circuito ahí. No hace falta ir al circuito. Un coche deportivo no hace Qué falta gamberro. irlo por el circuito. Nos vamos Así al que- informativo, Nacho. ¿Ah, Muchas sí? gracias, como siempre. A la actualidad. Nos vamos corriendo. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. El grupo de ingeniería TSK ha debutado en la bolsa española y ha marcado un primer precio de 5,28 euros por acción, un 4,5% más que los 5,05 euros fijados como precio de salida. Rafael del Castillo es el director de Estrategia y Relaciones con Inversores de TSK en declaraciones a Radio Intereconomía. Yo creo que es un paso natural, ¿no? Después de 40 años de historia, dar este salto a la bolsa es algo que consideramos necesario y adecuado si queremos crecer, como tenemos planteado en nuestro plan estratégico. Y la realidad es que vivimos en un mundo en que todos los stakeholders, todas nuestras empresas alrededor, clientes, socios, son empresas cotizadas, con lo cual es el paso perfecto para afrontar este crecimiento. Debut de TSK en una jornada en la que las plazas europeas operan hasta ahora con signo dispar, con los inversores pendientes ya de la reunión programada para mañana en China entre Donald Trump y Xi Jinping. José Luis Moreno, economista y autor del libro Geoeconomía Estratégica. ¿Qué es lo que más le interesa a Xi Jinping de Donald Trump? Pues básicamente dos cosas. El petróleo recibiendo las últimas semanas y luego un tema muy importante, los semiconductores, que los tiene en una isla muy cerquita de China, ¿no? Se llama Taiwán. Y por eso Trump, de una forma muy comercial, hace unos días dijo que estaba incluso dispuesto a hablar de Taiwán y del armamento que suele vender Estados Unidos a Taiwán. Pues bien, pendientes de lo que darán de sí las reuniones a partir de mañana en China entre Donald Trump y Xi Jinping. Los mercados europeos operan hasta ahora, como decimos, con signo dispar. El IBEX 35 lo hace con caídas del 0,15%, 17.548 puntos. París abajo un 0,35%. El DAX Xetra alemana sube un 0,69%, mientras que el Eurostoxx 50 se revaloriza un 0,36%. Dentro del IBEX 35 es Indra quien lidera las caídas con una corrección del 3,25%. En positivo es ArcelorMittal quien lidera los avances con subidas del 3,94%. Entra dinero con fuerza también en Acción Energía, que se revaloriza un 2,14%. En el mercado de divisas, el euro corrige frente al dólar abajo un 0,19%. Se compra y vende a esta hora a 1,1713 dólares. En el mercado de baterías primas, el barril de referencia en Europa, el Brent, sube un 0,31%, reconquista el nivel de los 108 dólares. El barril lo hace tras conocerse ayer que la inflación en Estados Unidos repuntó hasta el 3,8%, por encima de lo esperado por el mercado. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. Los bancos centrales tienen que hacer su labor y atender al crecimiento económico y también a los problemas derivados de la inflación. Ayer no solamente vimos un problema con el tema de la inflación americana, sino también en los salarios reales, que por primera vez desde abril del año 23 están en terreno negativo, el salario real ajustado teniendo en cuenta la inflación. Es decir, el consumidor americano por primera vez desde abril está perdiendo poder adquisitivo. Hoy sobre la mesa los datos de inflación en Francia se sitúan en el 2,2% en abril, confirmando la cifra de la estimación
preliminar. El mercado energético global acusa el golpe por la guerra en Irán. La Agencia Internacional de la Energía ha publicado sus nuevas proyecciones y los datos son contundentes. La demanda mundial de petróleo caerá en 2026 en 420.000 barriles diarios respecto al año anterior, hasta situarse en 104 millones de barriles diarios. El golpe más duro llegará en el segundo trimestre del año. Según la agencia con sede en París, entre abril y junio la demanda descenderá en 2,45 millones de barriles diarios, la caída más pronunciada de todo el ejercicio. El motivo principal de este recorte es doble: el impacto económico de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Hormuz. Ismael García Puente, de Mafre Asset Management, alerta de que los problemas reales podrían llegar a mitad de verano. A mitad de julio, más o menos, o alrededor de la mitad del verano, podríamos empezar a tener problemas reales de abastecimiento y de racionamiento de productos derivados del petróleo y del propio petróleo en sí, ¿no? Lo cual podría no solamente elevar el precio del petróleo aún más, sino algo más preocupante, que empezaríamos a ver una destrucción de demanda, es decir, unas menores previsiones de crecimiento que podrían, digamos, alterar muy mucho el escenario que teníamos ahora mismo como base para el resto del año. Otras noticias. El español aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid por antivirus no ha presentado cambios en su estado de salud en las últimas horas, así que sigue con síntomas pero estable. Javier Padilla, secretario general de Sanidad. Que comenzó con cierta dificultad respiratoria, que fue atendida se le puso oxigenoterapia y con esa actuación sí que comenzó a mejorar y hoy estaba estabilizado según las últimas noticias que tenemos, así que no ha tenido que revertir en mayores, digamos, actuaciones a este respecto. El paciente que en la noche del lunes presentó febrícula y síntomas respiratorios se encuentra aislado en la unidad de aislamiento y tratamiento de alto nivel del propio Gómez Ulla, que es la unidad de alto aislamiento donde se tratan estos casos de alto riesgo. Y en el Parlamento Canario ha comparecido de nuevo el presidente Fernando Clavijo. Ha vuelto a acusar al gobierno de ocultar información sobre el crucero donde se declaró el brote de antivirus. Le acusa además de actuar con prepotencia, arrogancia y caciquismo e insiste en que el barco partió de Cabo Verde con positivos. No nos hicieron caso. El tiempo, la evaluación, los días después nos han dado la razón. Había contagiados en ese buque. Había contagiados que lo sabían, que salieron desde Cabo Verde. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Radio Intereconomía, la ràdio de les empreses. Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana. Cuando todo está en su sitio, se vive mejor. En Armatec creamos armarios empotrados que se adaptan a tu hogar y a tu vida. Diseño, orden y comodidad. Llámanos al 711-216-958. Armatec, armarios que encajan contigo. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. SAB, Agricultores de la Vega de Valencia, empresa con más de 120 años de servicio como especialistas del medio ambiente.
presentes en más de 80 municipios de la Comunidad Valenciana. Agricultores de la Vega, comprometidos con la calidad y la innovación, aportando soluciones medioambientales eficientes. Si para tu proyecto de reforma buscas profesionalidad, confianza, servicio, diseño, análisis técnico, imaginación, conocimiento, habilidad, creatividad, constancia, experiencia, pasión, ¿lo has imaginado? Daunic.com. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía, Gran Reserva. Un recorrido acompañado de inolvidables canciones, voces famosas y grandes temas instrumentales. Gran Reserva, un programa que recoge 30 años del pop español, con Julio Madrigal Gramaje. Intereconomía Valencia, la emisora de radio líder en información económica, ahora también en televisión. Sintonízanos en la TDT, toda la actualidad económica, análisis, entrevistas y entretenimiento con el estilo riguroso que nos caracteriza. Memorízanos en el número 10 de tu mando a distancia. Intereconomía Valencia, la referencia informativa que estabas esperando. Comer y beber. Un lugar al sol donde Chema Ferrer hará posible los sueños de sibaritas, gastrónomos, mamotretos y tragaldabas. Comer y beber, los jueves de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía Valencia. La locución es el arte que provoca que la voz se convierta en un sentimiento determinado. Alegría, tristeza, miedo. En cada programa, cuña o spot que grabamos, la locución pretende provocar una emoción a nuestro oyente. Esta afirmación y las preguntas que te vendrán a la mente lo encontrarás en Iniciación a la Locución de Julio Madrigal. Edita Upwords Altaveu. Ya a la venta en librerías y Amazon. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. La diferencia entre construir y construir con criterio. En Envolventes MIC diseñamos y ejecutamos soluciones globales, cubiertas, fachadas, impermeabilización, accesibilidad y mantenimiento, tecnología, precisión y sostenibilidad para cada proyecto, porque cada metro cuenta y cada detalle define. Somos el aliado de los profesionales que construyen el futuro. Envolventes MIC, solidez, innovación, resultado. En la actualidad, la televisión ya no se ve, se elige. Conéctate a Más Media Televisión porque dispone de más de 2.000 contenidos a la carta para verlos en todos tus dispositivos, cuando y donde tú quieras. Disfruta de la Liga Insight, contenidos de motor, el mejor cine, cine para adultos, música, caza, gastronomía y mucho más desde tan solo 3 euros al mes. Más Media Televisión. Infórmate en masmediatv.com y en el teléfono 91 914 89 81. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde, después del informativo. Hoy tenemos en el programa a una autora que no escribe para acariciar al lector, sino para abrirle heridas que quizá creía cerrada. Su última novela, Juegos Infames, es una inmersión brutal en las relaciones tóxicas, la culpa, la obsesión emocional y ese vértigo que aparece cuando amar deja de ser refugio y se convierte en dependencia. Hoy os presento en Mañana es tarde a Mónica Pérez Sobrino. Mónica, bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad es que es como que todavía te pellizcas, ¿no? O sea, cuando ya después de tantos meses encerrada
obsesionada con un documento y una novela, cuando la ves en las librerías y empiezas toda la parte de promoción, es como que todavía no te lo crees mucho, ¿no? O sea, muy, muy contenta. Bueno, pues vamos a hablar de juegos infames. El amor no salva a nadie, más bien parece una droga elegante en esta novela. ¿Crees que muchas veces confundimos amor con necesidad de ser rescatados? Sí, yo creo que muchas veces lo confundimos y que hay ahí una especie de efecto placebo, ¿no? Deberíamos querer al otro con su foto completa y con sus circunstancias sin querer rescatarlo ni cambiarlo, pero es que luego eso es muy complicado porque cuando todos nos hemos enamorado, ¿no? Y cuando tú te metes de lleno en una relación, llega un momento que ya pierdes el foco, ya no eres tú y tu vida, tus proyectos, eso lo transfieres a la persona que tienes al lado. Entonces, lo que antes era tu foco pasa a ser la otra persona, ¿no? Entonces todo se desestabiliza mucho. Y lo que pasa es que en realidad somos humanos, somos emocionales y hay cosas que nos escapan, ¿no? Y eso también es lo bonito, todo lo que no controlamos. Así es. Oye, en tu novela, tus personajes se desean muchísimo, muchísimo, pero a la vez también se destruyen. ¿Por qué nos cuesta, Mónica, tanto identificar cuándo una relación deja de ser amor y empieza a convertirse en una forma de autolesión emocional? Claro, el problema es que yo creo que es un poco lo mismo que te estaba explicando, ¿no? Llega un punto que cuando tú estás con una persona y estás enamorado de esa persona y al principio todo es maravilloso, ¿no? Todo es una celebración constante y vives en una fiesta que no acaba nunca, pero cuando llegan los problemas, primero, ese cambio de realidad es muy complicado tener la frialdad como para decir, ¿no? De este tren me bajo, que aquí no es, ¿no? Yo creo que cuando llegan los problemas muchas veces ya estás completamente abducido por otra persona bajo esa especie de hechizo y es muy difícil dejar las emociones aparte y aplicar la razón y salir, ¿no? De ahí que muchas veces las relaciones más intensas, más apasionadas se convierten en las más tóxicas y las más destructivas. Pero en la ópera de Tristán y Isolda esto se explica perfectamente, ¿no? Cuando estás bajo el efecto del amor es como esa pócima, ese LSD que te ciega de todo lo demás. Entonces, ¿cómo vas a ser capaz de coger y saltar, ¿no? Y salir de ahí? Es muy difícil. Preparándome la entrevista, al final siempre había una frase que estaba por ahí que sobrevolaba, que no está escrita en la novela, pero que sí que puede ser un buen reflejo de ella, ¿no? Que es: prefiero sufrir contigo que enfrentarme a mi vacío. Claro. Es que, ¿sabes qué pasa también? Yo creo que las parejas que tenemos enfrente depositamos muchísimo. Sí. Ejercen como espejo, ¿no? Entonces, muchas veces lo valiente es coger y irse, pero es que eso es muy complicado. Entonces, antes que hacer eso, dices, prefiero quedarme aquí, sufrir y lo que haga falta antes que verme solo ante el mundo, ¿no? Claro, esto cuando vas al psicólogo te lo explica perfectamente, las patas de la silla, ¿no? Que no tenga una pata solo y que la líes parda, que luego no hay manera de sujetar la silla, así es. Exacto, es que si las cosas no tienen con cierta estructura, ciertos cimientos sólidos, luego todo se desploma. En la novela nadie es completamente víctima, pero tampoco nadie es completamente culpable. ¿Te interesan más los personajes moralmente incómodos que los personajes ejemplares? ¿Sabes qué pasa? Es que yo creo que la novela intenta reflejar un poco cómo es nuestra vida, ¿no? O sea, cómo actuamos nosotros como seres que nos relacionamos constantemente y que nos relacionamos, pero tenemos a nuestras espaldas una mochila muy cargada. Entonces, muchas veces hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? O sea, nadie nos ha dado una hoja de ruta ni un manual de instrucciones. Entonces son personajes, uno de ellos, Julio Ungreto, que tiene una complejidad y tiene ahí un tema que hace que sea todo como más enrevesado. Pero yo creo que la vida también es eso, ¿no? Entonces a veces no es que actúes bien o actúes mal, es que con tu realidad y con tus herramientas haces lo haces lo mejor que puedes, pero yo entiendo que éticamente y moralmente muchas veces no estás haciendo lo que los demás avalarían como correcto, ¿no? Claro, porque en la novela Paola y Julio, que son los protagonistas,
están llenos de grietas, de inseguridades, ¿no? De contradicciones, vamos, lo que es una pareja habitualmente, ¿no? Exacto. Cuando pasa el tiempo, sí, al principio todo es todo, maravilloso. hombre. Al principio es la euforia, pero luego llegan los problemas. Y entonces lo complicado es aguantar ahí. Oye, ¿a ti, Mónica, te daba miedo que el lector pudiera juzgarlos? ¿O precisamente tú querías obligar al lector a reconocerse en ellos? Claro, tú piensas que al final hay una parte que es la historia de amor que es fácil, ¿no? Que el lector se reconozca. Y luego hay otro, el peso de la novela realmente es en un dilema. Es en un dilema porque es lo que a mí hace que me ponga a escribir esto, ¿no? ¿Cómo actuarías si tú descubres que tu pareja sufrió algo en la infancia que no recuerda, pero que le está afectando en el presente, que le está afectando en su día a día, que se está autodestruyendo por algo de lo que no es consciente? ¿Qué harías? ¿Cómo actuarías si es tu pareja, vives con él, tenéis una relación maravillosa de 3 años? Entonces, para mí era el gran dilema, ¿no? Entonces, que el lector sea testigo y pueda tomar parte de eso, en parte me divierte, y que haya como cierto debate, para mí era interesantísimo. Ay. Oye, da la sensación de que estos personajes utilizan el sexo, el arte y el amor para anestesiar heridas, ¿no? ¿Tú crees que todos llevamos... no, ¿tú crees que todos nos maquillamos alguna vez de nuestros traumas? Todos nos maquillamos constantemente de nuestros traumas y tampoco somos los mismos esto lo decían los clásicos, ¿no? Somos de una cierta forma respecto a la sociedad, somos de cierta forma cuando estamos con nuestra pareja de intimidad y luego estamos quienes somos cuando nos miramos al espejo. O sea, quiero decir, al final cuando para pasearnos por el mundo nos ponemos muchas máscaras y muchas barreras y muchas veces también es una forma de protegernos, ¿no? Es una forma de protegernos y mantener cierta distancia con lo que posiblemente sean nuestros fantasmas, las cosas que más nos persiguen, las cosas que más nos atormentan. Que los personajes de la novela sean personajes rotos, ¿tú los concibes como más honestos que si fuesen aparentemente equilibrados? No más honestos, pero sí que es verdad que a veces en esas fisuras, en esas grietas se encuentra una explicación a cómo es una persona, ¿no? Muchas veces juzgamos, nos encanta juzgar, lo hacemos todo el rato a quien tenemos enfrente, pero no sabemos qué le ha pasado, de dónde viene, qué ha sufrido para realmente estar actuando así, ¿no? Todos somos un producto de nuestro pasado y de nuestra historia. Entonces, para mí eso era muy interesante, ¿no? O sea, por supuesto que se podía haber contado esta historia con personajes con menos puntos de fuga, pero para mí es interesante arrojar luz sobre eso. Tus personajes recuerdan como quien se hace daño tocándose una cicatriz, ¿no? Ahí hurgando en la herida. ¿Por qué las personas volvemos tantas veces a las cosas que nos han destruido o que no nos han hecho bien? Porque muchas veces cuando algo nos ha destruido o no ha sido algo positivo tendemos a poner tierra encima, a taparlo. Y eso no son más que tiritas y parches, pero después algo ahí está, algo está rumiando ahí debajo de los escombros, algo sucede porque las cosas no están bien. O sea, lo que hay que hacer y lo que es complicado es volver atrás y quitar tierra y enfrentarte a ese dolor, ¿no? Yo creo que hay que volver a las heridas porque es la forma de solucionar los problemas que se quedaron atrás. Entonces yo creo que siempre es recomendable eso. Lo demás es vivir en un engaño, es ponerte una venda en los ojos y seguir por el mundo, ¿no? Mónica, ¿te ha costado mucho escribir esta novela? Me ha costado mucho porque había una parte, un trasfondo psicológico y respecto a la salud mental y los trastornos por estrés postraumático, que yo quería ser muy rigurosa. Entonces había una parte de documentación ahí que sí que me ha costado más que mi primera novela y para mí ha sido duro, pero bueno, ha sido un año y pico, ¿no? de escritura, año y medio más o menos. Es que es una novela que no es extensa y entiendo que para concentrar todo tanto el trabajo que has hecho tiene que haber sido descomunal. Sí, sobre todo porque yo quería hablar de algo que pudiera suceder. Yo no, por mucho que sea una novela, no quería hablar de ficción, no quería hablar de magia negra en cuanto a los recuerdos bloqueados, ni cómo nuestra mente los silencia, o sea, todo quería que tuviera ahí un cierto rigor, ¿no? Entonces, por eso también yo creo que me ha costado bastante poder condensar todo esto y que saliera a Juegos Infames. Y hablando de esto que has comentado ahora, del tema de la salud mental, ¿a ti te parece que vivimos en una generación hipersensible emocionalmente, pero que somos incapaces de gestionar el dolor? Pues
somos incapaces y de hecho cada vez más huimos del dolor todo el rato. Nos intentamos taparlo, ¿no? Con otro tipo de cosas, lo intentamos tapar con la velocidad, viviendo vidas que vamos a todo trapo, lo intentamos tapar con ruido, con planes, con personas. Cada uno encuentra su forma y yo creo que es bueno, ¿no? Enfrentarse al dolor es la manera de crecer y de sanar muchas veces. Entonces yo creo que sí, que más que nunca somos una sociedad que en cuanto vemos algo incómodo lo dejamos y vamos a otra cosa, y sucede también con las relaciones. A la primera de cambio tú dejas a alguien y dices ya encontraré a otra persona, te bajas una aplicación. Lo de pelear y sufrirlo y tal es algo que para nosotros es como que no nos han preparado, ¿no? Para eso, y yo creo que ese es uno de los problemas. Como decía Ábalos, ¿no? Me han hecho ghosting. Total, justo, me han hecho ghosting. Oye, Mónica, entrando un poquito más personal, ¿tú has querido alguna vez a alguien sabiendo que te estaba destruyendo? Sí. Yo creo que muchas veces en las novelas reflejamos nuestros fantasmas, y yo sí que he podido estar enamorada de alguien y quererle con toda mi alma sabiendo que me está destruyendo, pero no porque él fuera una mala persona, sino porque él era el resultado de una historia de vida muy complicada. ¿Y qué parte de Juegos Infames te costó más escribir emocionalmente? Me da la sensación, Mónica, de que a ti también te ha servido de catarsis, ¿no? Y de que es una novela muy de verdad, muy real. Sí, es una novela muy real porque yo estaba atravesando una ruptura justo. Wow. Yo me pongo a escribir y justo lo dejo con mi pareja, entonces por lo tanto hay muchas cosas que se vuelcan en la novela, ¿no? Y eso es una parte que por una parte me resultaba muy fácil escribirlo porque yo lo estaba sufriendo y era una escritura muy volcánica, pero por otro lado también es muy duro y te cuesta cuando llevas 8 meses con el mismo documento y dices, me tengo ganas ya de cerrar la novela y terminar esta historia, ¿no? Y dejar a los personajes con sus traumas. También indica de tu fortaleza mental y de lo valiente que has sido. Sí, bueno, yo parapeto mis emociones o mis historias en personajes ficticios. Valiente Manuel Vilas con Islandia, ¿no? Que acaba de publicar hace 3 meses, y esa historia de su divorcio sin ningún tipo de filtro, y es preciosísimo, y me parece un acto de valentía y de honestidad que yo no sé si me atrevería. Al final yo hablo de emociones reales, pero en personajes ficticios. Entonces hablo de cosas que yo he podido atravesar, pero maquilladas, ¿no? Y escondidas detrás de historias que son ficción. ¿Y te da miedo de que quien lea la novela pueda llegar a entenderte demasiado? Sí, pero yo creo que es el juego de la literatura, ¿no? Yo creo que eso sucede siempre, aunque escribas algo que sucede en otra época, en otro lugar, en otro planeta, siempre hay cosas de ti que traspasan el papel y se quedan ahí, ¿no? Pero bueno, o sea, es un riesgo con el que convives cuando escribes y que sabes que luego hay muchas preguntas y te suena el teléfono durante unos meses porque todo el mundo te pregunta qué hay de verdad y qué no, claro, en la novela, ¿no? Claro. Pero bueno, es parte de escribir. Después de escribir una historia como esta tan intensa, Mónica, ¿uno sale más libre o más roto? Sale más libre, pero también hay una parte es que sales más vacío, porque cuando tú estás escribiendo una historia como esta, de una forma tan intensa, yo escribía muchas horas al día, el momento que cierras la novela te la arranca tu editor de las manos, porque tú nunca la terminas, ¿no? Yo siempre digo que los libros se abandonan, nunca se acaban. Llega un momento que dices, ¿y ahora qué, no? Si ahora el nido vacío, ahora tengo que tal, y entonces enseguida lo que hice es volverme a escribir. Más que otra cosa, ha sido esa sensación de vacío y necesitar volver a escribir otra historia que probablemente también sea bastante intensa. Pues estaremos atentos, Mónica. Hoy has venido y nos has comentado y nos has contado y nos has demostrado que algunas novelas, pues que no están hechas solo para entretener, ¿no? Como bien has dicho, que también sirven para enfrentarnos a nuestras propias contradicciones. En este caso, Juegos Infames habla del amor, eso es verdad. Pero sobre todo habla de las heridas que en muchas ocasiones escondemos mientras a veces intentamos que alguien nos quiera lo suficiente como para olvidarlas. Y yo insisto, no nos creemos un banco de silla con una pata solo. Mónica, totalmente. Un auténtico placer haber charlado contigo. Enhorabuena por tu novela. Muchísimas gracias. Por Gracias a vosotros. Infames. Gracias por atendernos y a ver si en la próxima podemos tenerte aquí en el estudio número 1. Un abrazo muy grande. Ojalá sí, por supuesto, un abrazo. Un abrazo y muchísimas gracias. Juegos Infames, de Mónica Pérez Sobrino.
una zaragozana como la copa de un pino, que ha tenido la valentía de escribir esta novela, que os recomendamos aquí desde Mañana es tarde. Nosotros, después de esta intensa entrevista, hacemos un alto en el camino. Vamos a cambiar un poquito de arte. Nos vamos a ir al teatro y a la música de la mano de Illana. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana. Hay vinos que honran historias con cada sorbo. Así es Veterum, más que vino, legado, tradición y la fuerza de viñas viejas, elaborado en Utiel Requena con las cepas de los primeros fundadores de Coviñas. Veterum rinde homenaje a quienes iniciaron ese camino. Veterum, lo que el viñedo viejo ofrece: calidad, historia, alma. Veterum, vinos con raíces profundas. En la Edad Media, una orden fue traicionada, pero su legado nunca desapareció. Llega La venganza de los templarios de Begoña Valero, una apasionante novela histórica llena de misterio, conspiraciones y secretos ocultos. Herederos de los templarios buscan justicia en un mundo dominado por el poder y la traición. Descúbrela ya, La venganza de los templarios. ¿Todavía no conoces las crías de Biopark? El pequeño rinoceronte, los elefantes, chimpancés o el raro cerdo hormiguero. Vive un momento excepcional para emocionarse con la naturaleza salvaje más tierna y amenazada. Para protegerla, esta primavera, Biopark. En el Consorcio Valencia Interior, cada gesto cuenta. Si separas correctamente tus residuos, ayudas a cuidar el entorno, a ahorrar recursos y construir un futuro más circular. En el Consorcio Valencia Interior trabajamos cada día por una gestión responsable de los residuos, pero el cambio empieza en casa. Consorcio Valencia Interior, comprometidos con el medio ambiente y con nuestros municipios. Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana. Este cap de setmana, bous en apunt. Dissabte, des de la plaça de les Ventes, el Cid, Manuel Dios le guarde i Álvaro Lorenzo. I diumenge, correguda amb Miguel Ángel Pereira, Fernando Adrián i Paco Ureña. La Fira de Sant Isidre en directe a les 7 de la vesprada es veu en Apunt. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. All you need is love. All you need is love. Sending out an SOS. Sending out an SOS.
SOS, sending out an SOS, sending out an SOS. Hoy en Mañana es Tarde nos visita uno de los responsables de una de las propuestas escénicas más salvajes, inteligentes y difíciles de etiquetar del panorama teatral actual. Después del fenómeno de The Primitals, Illana y Primital Brothers vuelven a unir fuerzas con Madness, una comedia musical delirante sobre el caos moderno, la locura social, el éxito, la caída y esa sensación de que el mundo se ha convertido en un enorme manicomio perfectamente organizado. Con nosotros está uno de sus responsables, Adri García Soto. Adri, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Juanfran? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿cómo estáis? Pues bien, la verdad que muy contentos. Vamos teniendo trabajo, la gente sale contenta de lo que hemos hecho. Hemos estado 1 año y medio perfeccionando la obra cada vez más y bueno, pues si ya de por sí con eso ya estamos contentos, pues ir a Valencia pues no te puedes imaginar, porque es que allí en la Terreta es que nos quieren mucho, nos tratan fenomenal y estamos como muy motivados para estar estos 2 días ahí en la Rambleta, que además es un teatro amigo, donde hemos ido ya varias veces con todos nuestros espectáculos y bueno, pues deseando que llegue ya. De hecho, en la fachada, yo es que vivo muy cerquita, en la fachada está ya el cartel anunciando la obra, 15 y 16 a las 8 de la tarde, Madness. Habla de la vida esta obra, ¿no? Pero en los márgenes del sistema. También cómo está el mundo, ¿no? ¿Quién está realmente más loco? ¿El que duerme bajo un puente o el que vive obsesionado con aparentar éxito? Esa es la pregunta que queremos que la gente se lleve después de ver la obra, ¿no? Porque al final vivimos en un mundo que está muy diseñado, que está todo muy... Nos dicen un poco cómo es, somos las cosas y las aceptamos como algo normal, y entonces al final habría que preguntarse si lo que para nosotros es normal realmente lo es. Entonces, estar fuera del sistema hoy en día es un acto de rebeldía. O sea, estar fuera del sistema es un acto de rebeldía que lleva también al riesgo de quedarse fuera y ser señalado y en un mundo además que está tan polarizado y que todo el mundo opina de todo. O sea, es un mundo realmente caótico en el que vivimos. Efectivamente, evidentemente tiene cosas muy buenas y si no nos volveríamos más locos aún, pero es un poco lo que queremos trasladar, ¿no? Mediante la comedia, mediante el gesto, que es a lo que llevamos dedicándonos desde hace ya tiempo, y Yana y nosotros, pues contar una historia en la que en un principio la mirada del espectador es una, y cuando termina la obra, pues esa mirada muchas veces se ha transformado, ha cambiado. Y eso es algo que creo que es una responsabilidad muy bonita que tiene el arte en general y el teatro en particular, de poder contar una historia que a la gente le conmueva, le haga divertirse, pero que también le deje reflexionando un poco, ¿no? Sí, porque hay una frase brutal en la idea de la obra: ayer comiendo ostras, hoy ostracismo. Vivimos en una sociedad que idolatra el éxito, pero que abandona inmediatamente al que cae. Sí, y además es una visión que el otro día reflexionaba sobre ella y que comparto contigo, que es que todo pasa, ¿no? En la vida todo pasa, tanto lo bueno como lo malo, tanto el éxito como el fracaso. O sea, es un mundo en constante movimiento, ¿no? Y en este caso, pues esta frase lo demuestra, ¿no? Un día estás en lo más arriba y todo el mundo te venera y todo el mundo te aplaude, y cuando tocas fondo, cuando caes abajo, caes en soledad, que es un poco al final todos estamos solos, ¿no? Lo que pasa es que es más palpable cuando estamos en lo peor que cuando estamos en lo mejor. Cuando estamos en lo mejor se arrima mucha gente, cuando estamos en lo peor, pues nos dejan solos, nos señalan. Entonces, bueno, pues es un poco... Este mensaje también está en la obra, ¿no? Al final, pues, cuenta la vida de un mendigo. Entonces, un mendigo
digamos que es la parte del escalón más bajo dentro de la pirámide, y ahí se encuentra con la soledad y con la locura y con esa cantidad de estímulos que nos rodean, que no ponen fácil la vida a alguien que quiere sobrevivir, que quiere engancharse de nuevo a la rueda, ¿no? Una rueda que cada vez va más rápido, que cada vez es más intensa y más difícil de estar y gestionar, y a la prueba es que estamos en una edad, en una era en la que más casos hay de problemas mentales, de delirio, de ansiedad, y bueno, pues es un poco contar esto desde un prisma, como digo, desde la comedia y desde la música, ¿no? Que al final también es un gran vehículo para trasladar mensajes y que la gente disfrute, ¿no? Porque aquí puede venir el que quiera pensar, pero también el que quiera desconectar de su vida y sentarse en la butaca y disfrutar simplemente de un espectáculo que está hecho con mucho cariño y con buena música. Claro, porque esta obra mezcla teatro físico, humor absurdo, crítica social, música a capela, y además en Illana siempre hay humor, pero debajo siempre se suele haber un poquito de mala leche social, que nos viene bien vernos reflejados de vez en cuando. ¿La risa, Adri, sigue siendo la mejor forma de decir verdades incómodas? Pues sí, creo que todos sabemos que hay que reírse un poco, de no tomarnos la vida tan en serio. De hecho, es sano reírse hasta de uno mismo, ¿no? Hasta de tu propia sombra, ¿no? Es algo que es sano, porque tendemos a darle demasiada importancia a todo, ¿no? Entonces, la comedia, la sátira, el sarcasmo, todo ese tipo de técnicas se han usado desde siempre para intentar trasladar mensajes o para quitarle un poco de hierro a algunos problemas, y para que también llegue mejor ese mensaje a las personas, ¿no? Al darles menos gravedad, al darles un contexto más amable, la gente absorbe estas críticas de otra manera, ¿no? Entonces, el humor y la comedia son vehículos muy necesarios para poder trasladar los mensajes hoy en día. Es que hace muchísima falta. Estamos también he leído declaraciones vuestras que estamos en una nueva mitología, ¿no? Los algoritmos, eso sí que hacen correr la rueda rápido, ¿eh? Totalmente. Yo siempre que hablo de estas cosas siempre tengo una reflexión, que es en la era donde más comunicados estamos, donde más intercomunicados estamos, donde más facilidades de comunicarnos que tenemos, es la era que más difícil está siendo comunicarse, está siendo conectar con los demás. Está siendo una era muy artificial y claro, todos son algoritmos, inteligencia artificial, ya estamos empezando a darnos cuenta qué es o qué no es, a no saber qué es y qué no es IA. Entonces, estamos en un momento muy extraño porque tenemos al alcance de la mano muchas facilidades, pero a su vez nos está costando mucho comunicarnos bien, expresarnos bien, conectar entre nosotros mejor, y eso pues es algo para reflexionar, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Hay algo más difícil que hacer reír hoy en día? Cuando estamos todos ofendiditos por un vaya usted, dígame lo que sea. Lo que es difícil es ser uno mismo. Lo que está difícil hoy en día es poder expresarse sin miedo a la censura o lo que es peor, a la autocensura. Eso es lo que realmente es difícil, poder explayarse sin miedo, poder expresar algo sin temor a que te puedan criticar. Pero es que estamos en un mundo tan sumamente polarizado y expuesto que la crítica va a estar siempre ahí. Y precisamente creo que la comedia, por eso lo que te decía antes, es más necesaria que nunca, porque es la única manera que tenemos de desconectarnos un poquito de tanto juicio y tanto dolor y tanta pega. Entonces, hoy en día es difícil hacer reír. Sí, bueno, sigue siendo tan difícil o fácil como siempre. Lo que pasa es que lo que viene siendo difícil es poder hacerlo desde un lugar seguro y donde tú puedas hacerlo cómodo y trasladar en todo momento que lo estás haciendo con tu mejor intención. Eso es lo que mucha gente no entiende, ¿no? Que uno puede equivocarse o puede no estar afortunado, pero las cosas se hacen con buena intención. Sí, y bueno, a veces la crítica dice más del que critica que de lo que está criticando. Entonces no podemos atender a todo ese tipo de cosas porque si no nos volveríamos más locos de los que estamos. Hablando de Madness, Madness, la verdad es que se canta a capela. En la era tecnológica, ¿qué tiene la voz humana, Adri, que conecta tanto con el público?
eso es una cosa... Es brutal, ¿eh? Yo que soy músico, ¡buah! Yo cuando veo algo en directo y sobre todo así a capela, me quedo maravillado, ¿eh? Eso es una cosa atávica, es una cosa que viene de nuestros ancestros. O sea, el ser humano, yo me imagino que el primer contacto que tuvo con la musicalidad, con el ritmo, con todo, fue con la voz. Y además la voz se ha demostrado que tiene siempre una vibración especial. En algunas civilizaciones construían templos o cuevas, las ponían para acorde a que generara una vibración con la voz. Las mismas catedrales, iglesias, cuando oyes cantar, o yo mismo que he cantado en mis tiempos mozos en iglesias o en catedrales, lo que se genera ahí es algo inexplicable. Y es porque la vibración de la música hecha con la voz pues genera algo que entra muy bien en nuestra alma, a todos los seres humanos, de alguna manera, y debe estar configurado en nuestro ADN. Y cuando hacemos a capela, yo lo noto. La gente conecta muy bien con ello. De alguna manera entienden la dificultad que es cantar, entienden lo bonito que es el empaste de las voces. Yo siempre me siento muy afortunado porque siempre veo como el reconocimiento de la gente a mi trabajo. Más allá de que la obra le ha gustado o no le ha gustado, es la dificultad de cantar y lo que eso transmite, ¿no? El canto. Y eso en contraste con un mensaje sobre la tecnología y sobre el mundo este que vivimos tan artificial, pues la verdad que es un contraste bastante bonito, ¿no? Entre lo tecnológico y artificial con lo más atávico, lo más profundo, lo más ancestral que es el canto humano, ¿no? Así es. Vamos a hablar un breves momentos sobre la obra como tal, pero sobre vosotros, ¿no? Porque la obra tiene mucho ritmo físico y vocal. Dirigida por Joe O'Curnin. ¿Acabáis más agotados mentalmente o físicamente después de cada función? Bueno, al final eso es un entrenamiento. O sea, al final esto lo vas haciendo, lo vas desarrollando y al final es un músculo que vas entrenando y te cuesta cada vez menos dada la cantidad de veces que lo haces. Pero recuerdo que las primeras veces que lo empezaba a hacer, esta paliza que nos dábamos cuando empezamos con The Primital, por ejemplo, recuerdo sobre todo un cansancio mental porque es tener la cabeza a tope toda la obra, porque tú eres actor, bailarín y tu propia banda sonora. Entonces nos cambiamos de ropa y seguimos cantando, ¿sabes? Mientras nos cambiamos de ropa, porque está uno cantando en solitario en el escenario, el resto está fuera, pero cantando, mientras se pone una capa, mientras se guarda unos billetes en el bolsillo, entonces conlleva un gasto mental interesante. Y luego, por supuesto, la voz te tienes que tener muy entrenada, claro, para que no termines con la voz hecho polvo después de cantar tanto, porque cantamos muchísimo. Claro, es toda la obra prácticamente. Es que claro. Después de interpretar una obra como Madness, ¿sales del escenario más cuerdo o más loco? Siempre hay que salir con un puntito de locura, porque sin ese puntito de locura es difícil dedicarse a esto. O sea, controlada, por supuesto, pero yo siempre digo que los artistas vemos la vida desde la óptica a veces de un niño que no deja de jugar, de un niño que no deja de sorprenderse, de emocionarse, de experimentar. Entonces, ¿hay quien llama esto un puntito de locura? Bueno, a lo mejor lo que hablábamos, ¿no? A lo mejor la locura es estar siempre intentando ser siempre tan cuerdo y tan cuadriculado y tan correcto. A lo mejor eso debería llamarse locura y no lo que hacemos algunos de darles ese punto distinto de vista, ¿no? Ese juego, ese disfrutar de la vida desde la risa, desde jugar, sin hacer daño a nadie y respetando a todo el mundo, por supuesto, pero el puntito de locura creo que es hasta sano para poder sobrevivir en un mundo tan difícil, que cada vez es más difícil y más loco. Pues desde aquí recomendamos que el 15 y el 16 de mayo, en funciones de las 8 de la tarde en nuestro querido Teatro de la Rambleta, no os perdáis Madness, porque no solo es una comedia musical, es un espejo deformado, a veces demasiado real, de una sociedad que estamos acelerados, hiperconectados y emocionalmente la verdad es que estamos un poquito agotados. Y Yana y Primital Brothers vuelven a demostrar que el humor inteligente puede ser salvaje, puede ser musical, incómodo,
pero profundamente humano al mismo tiempo. Así que, Adri, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Mañana es Tarde, que vaya súper bien estos 2 días en la Rambleta. Y muchísimas gracias por hacernos pensar y vernos reflejados desde la comedia, pero también con ese puntito de reflexión social en Madness. Un abrazo muy grande y enhorabuena por vuestro trabajo. Un abrazo, gracias Panfan por el espacio que nos dais, por difundir la cultura y por hacer trasladar mensajes de este tipo que para que la gente, además te diré una cosa si me permites, que es que cada vez en un mundo tan difícil con la tecnología y la inteligencia artificial, cada vez la gente está empezando a valorar más lo que es la música y actuar en vivo. Sí, entonces, que la gente tenga en cuenta esto y que vaya al teatro, que lo llene, porque es una experiencia única que solo va a transcurrir durante 1 hora y media y después ya no va a volver a suceder. Sí, además cada obra es una experiencia diferente, que es lo bueno de esto. Sí, señor. Eso es lo bonito. Pues Adri, que enhorabuena, de verdad. Me ha encantado conocerte. Esta es tu casa. Igualmente. Cuando estéis por aquí por la terreta, pues ya sabes, aquí en Radio Intereconomía, en el estudio número 1, tenéis vuestra casa. Muchísimas gracias, Juanfran, que paséis un buen día y un buen fin de semana. Y tú que lo veas y que tengáis llenazo absoluto en Rambleta. Un abrazo, Adri. Gracias, un abrazo. Bueno, pues era Adri García Soto, uno de los integrantes de esta obra Madness de Illana y Primital Brothers. No os la perdáis. 15 y 16 de mayo. ¿Dónde? Donde no podía ser de otra manera, en nuestro querido Teatro de la Rambleta. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recuerda, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Tu decisión, su futuro. Libertad educativa. Generalitat Valenciana. En el Consorcio Valencia Interior, cada gesto cuenta. Si separas correctamente tus residuos, ayudas a cuidar el entorno, ahorrar recursos y construir un futuro más circular. En el Consorcio Valencia Interior trabajamos cada día por una gestión responsable de los residuos, pero el cambio empieza en casa. Consorcio Valencia Interior, comprometidos con el medio ambiente y con nuestros municipios. Hay vinos que honran historias con cada sorbo. Así es Veterum, más que vino, legado, tradición y la fuerza de viñas viejas, elaborado en Utiel Requena con las cepas de los primeros fundadores de Coviñas. Veterum rinde homenaje a quienes iniciaron ese camino. Veterum, lo que el viñedo viejo ofrece: calidad, historia, alma. Veterum, vinos con raíces profundas. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es Tarde, afrontamos la recta final y ya sabéis que esta sintonía nos traslada a nuestro momento Vitas. Porque Vitas, y hoy vamos a hablar de deporte, refuerza su apoyo al deporte dando nombre al equipo Vitas Urbania, que compite con éxito
en las principales regatas. La compañía hospitalaria renueva y amplía su patrocinio al Urbania Salient Team en su estrategia de promover los hábitos de vida saludables a través de los patrocinios deportivos de grandes equipos y competiciones. El Vitas Urbania competirá un año más en el circuito mediterráneo de vela, que ojo porque reúne 3 de las pruebas más prestigiosas del calendario: el Trofeo Conde de Godó de Barcelona, el Trofeo de Su Majestad la Reina de Valencia y el Trofeo Su Majestad el Rey de Palma. El equipo, patrocinado por Vitas, también compite estos días en el Campeonato del Mundo ORC, que se está celebrando en Sorrento, en la localidad italiana, y participará en el Málaga Sailing Cup del 12 al 14 de junio, entre otras destacadas regatas. Los hospitales Vitas Valencia 9 de octubre, Vitas Turia y Vitas Valencia Consuelo organizarán diversas actividades coincidiendo con el 27º Trofeo de Su Majestad la Reina, que se celebrará del 3 al 5 de julio en el Real Club Náutico de Valencia. Y así es como Vitas refuerza su compromiso con el deporte, dando nombre a este barco, el Vitas Urbania, un barco que compite con éxito en algunas de las principales regatas de velas nacionales e internacionales. La compañía hospitalaria da así un salto cualitativo en su patrocinio al equipo Urbania Sailing Team de Barcelona, que se inició en 2025. La tripulación del Vitas Urbania representa de forma clara los valores del trabajo en equipo, el esfuerzo y el espíritu de superación, valores de la compañía que aplica en la actividad asistencial diaria y que promueve a través de la estrategia de apoyo al deporte, tanto profesional como aficionado, tal y como ha contado el CEO de Vitas, el doctor Pedro Rico. Finalmente, el CEO de Urbania, Tomás Gasset, afirma que les hace muy felices la renovación de Vitas como sponsor principal del equipo, no solo por el compromiso y honor que supone la confianza depositada en ellos, sino por asociar la marca a una firma con los valores y principios de Vitas. Su apuesta por el deporte es un ejemplo y un referente a nivel nacional e internacional. Y sobre Vitas, contaros, como siempre, que el grupo está integrado por 22 hospitales, 40 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias. 14.500 profesionales conforman Vitas, lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Hoy hemos hablado del apoyo de Vitas al deporte, dando nombre al equipo, en este caso al barco Vitas Urbania, que compite con éxito en las principales regatas. Una forma también de expandir el concepto de Vitas en el mundo del deporte. Vitas, como siempre, vivir para cuidarte. Así que con Vitas finalizamos el programa de hoy. No me queda nada más que pedirle a mi querida Atenea Sastre los cencerros. Atenea, un día tenemos que poner cencerros de verdad, ¿eh? Tolón, porque... En fin, que ha sido un auténtico placer. Gracias por estar a todos ahí, especialmente a mi querida Atenea en labores de producción, realización y técnica, que la verdad es que se le ocurra muchísimo. Como siempre os digo, me quedan 3 números aún. Mañana paso lista, que son un montón de 21 millones de euros. Venga, no seáis... Tenemos el 18 de Pedro, el 13 de Nacho y el 25 de nuestro Paco Barea. A seguir en la mejor sintonía, que es la de las radios. Es esta casa mejor que mejor. A las 8:30 os espero aquí con ese partido decisivo entre Valencia Basket y Panathinaikos. Pero antes tenéis una cita con el pádel de calidad, con nuestro querido Marcos, a partir de las 7 de la tarde. Pádel en acción con Marcos, todo su equipo, que nos van a contar pues todos los entresijos de este deporte que está tan de moda y del que nos queda por saber tanto también. Así que a las 7, pádel, y a las 8:30,
deporte en estado puro en esta casa. Minuto y Marcador con Juan Carlos Villena, con David López y todo el equipo de esta casa de Minuto y Marcador. Como ya os he dicho, a seguir en la mejor sintonía, que es la de la radio. Si es esta casa, mejor que mejor. Y si nos estáis viendo en la remisión en la tele, pues besitos y abrazos. Hasta mañana. Y pasamos los momentos más amargos, codo a codo intentando reaccionar y riendo como locos al instante de cualquiera que se atreva a respirar. Cabalgamos con el frío por el norte hasta el tiempo seco y cálido del sur, y no hay nada que me agite más la sangre que cambiar desde la noche hasta la luz. Oh, oh, oh. La carretera me dice dónde debo girar, dónde debo ir deprisa, dónde debo parar, dónde dormiré solo, dónde me